En este vídeo te voy a explicar cómo hacerte millonario vendiendo un producto crecepelos en 4 sencillos pasos. Primero, tenemos que hacer creer a la gente que los únicos productos que han demostrado científicamente que funcionan para recuperar el pelo tienen unos efectos secundarios muy graves. Porque claro está, si la gente sigue comprando los productos que han demostrado que funcionan, ¿quién va a comprar nuestro producto crecepelo? Nadie. Así que haremos lo siguiente. Inundaremos la red con testimonios de personas exagerando hasta lo absurdo los efectos secundarios del tratamiento más efectivo para la alopecia. Esto realmente es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ofrecer un altavoz para todas aquellas personas que han sufrido estos terribles efectos secundarios. Y este altavoz puede ser en forma de artículos de prensa, documentales, programas de televisión, etc. Evidentemente es crucial no hablar nunca de que en los estudios clínicos publicados la cantidad de personas que experimentaron efectos secundarios utilizando el placebo y utilizando el tratamiento más efectivo para la alopecia fue prácticamente la misma. Para dotar de mayor credibilidad a este movimiento, promoveremos la creación de una fundación compuesta por personas que han sufrido los terribles efectos secundarios del tratamiento más efectivo para la alopecia. A través de esta fundación financiaremos estudios que sugieran que el tratamiento más efectivo para la alopecia tiene efectos secundarios muy graves e irreversibles. Y tranquilo, no tienes que preocuparte porque la gente analice estos pseudo estudios y critique sus metodologías, sus planteamientos o las métricas utilizadas. La mayor parte de la gente no se va a molestar en hacer esto y aunque lo hicieran, no sabrían diferenciar entre un estudio serio y un estudio manipulado. Recuerda, para hacerte rico tienes que convencer a la masa, no a los expertos. La estrategia es sembrar la duda, con eso es suficiente. Lo último que tenemos que hacer para que este mensaje llegue a mucha más gente es presentar demandas millonarias contra las empresas que venden los productos realmente efectivos contra la alopecia. Esto llenará las portadas de periódicos y telediarios. Con un poco de suerte, nadie se enterará de que el tratamiento más efectivo para la alopecia lleva décadas en el mercado, desde 1990, y desde entonces millones de pacientes han utilizado ese tratamiento en dosis 5 veces mayores para tratar la hiperplasia prostática benigna, sin efectos secundarios graves. Bueno, y si se enteran, no sé, diremos que... mejor no diremos nada. Una vez hemos metido el miedo a la gente, ahora toca vender nuestro producto. Para lo cual realizaremos campañas de marketing prometiendo que nuestro producto es realmente efectivo y es la alternativa segura a los tratamientos que han demostrado científicamente ser efectivos para recuperar el pelo. Además, patrocinaremos estudios que soporten la eficacia de nuestro producto. Para esto utilizaremos dudosas mediciones de efectividad y no compararemos nuestro producto ni contra el placebo ni contra los tratamientos que han demostrado ser efectivos. De esta forma podremos poner en la etiqueta de nuestro producto que tiene una eficacia clínicamente probada. Evidentemente no enseñaremos imágenes reales de pacientes ni resultados de estudios clínicos desfavorables. Y usaremos una táctica muy antigua y muy popular en otras industrias como la industria del fitness. En nuestras campañas de marketing enseñaremos imágenes de hombres y mujeres con un pelazo asombroso que realmente nunca tuvieron alopecia, dejando entender que estas personas obtuvieron ese estado capilar tan espectacular gracias a nuestro producto. Como te puedes imaginar, tenemos que cubrirnos de cara a todos los usuarios que escriban opiniones negativas sobre nuestro producto, diciendo que nuestro producto no sirve y que no hace nada de nada. Para esto diremos que hay que utilizar nuestro producto durante meses, pero no especificaremos durante cuánto tiempo hay que utilizar nuestro producto y a partir de qué momento podremos experimentar efectos positivos. Tampoco especificaremos cuál es el método de aplicación y la concentración ideal de nuestro producto para poder decir que si el producto no funciona es porque no se ha utilizado correctamente. Y ya solo queda la guinda del pastel, el secreto para hacer que nuestro producto realmente funcione, que reporte resultados reales y que nos genere muchos más beneficios. Y este secreto es simplemente poner un precio muy elevado a nuestro producto crecepelos. Y quizás ahora estás pensando que esto no tiene mucho sentido, porque si bien es cierto que al poner un precio muy elevado a nuestro producto crecepelos obtendremos un mayor beneficio por cada producto que vendamos, ¿no hará esto que menos gente compre nuestro producto? Y por otro lado, ¿qué sentido tiene que al poner un precio muy alto a nuestro producto crecepelos esto haga que este sea efectivo haciendo crecer pelo? Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Deja que te explique la magia detrás de poner un precio muy alto a nuestro producto crecepelos. Poner un precio muy elevado para nuestro producto crecepelos hará que la gente crea que nuestro producto realmente funciona y por eso es tan caro.
De esta forma elevaremos de forma significativa el efecto placebo y haremos que muchos usuarios de nuestro producto Crecepelos reporten resultados reales, aunque evidentemente estos resultados nada tendrán que ver con la eficacia real de nuestro producto Crecepelos. Pero bueno, esto quedará entre tú y yo, nadie se va a enterar. Y claro está, al poner un precio tan alto para nuestro producto Crecepelos nos haremos ricos, asquerosamente ricos. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí.